al 35, y dice así la palabra de Dios. En la página 25 del Nuevo Testamento, página 25, el libro de San Mateo, capítulo 18, verso 21, dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él le ahogaba, diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervos malvados, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. El mensaje en esta mañana va a estar a cargo de nuestro hermano Hugo Petersen. El Señor le bendiga. Buen día, hermanos. Me ha tocado hablar del tema del perdón. Y sin miedo a equivocarme, puedo decir que es uno de los temas más difíciles para compartir, porque si uno se pone a analizar el interior del corazón, se da cuenta de la dificultad que tienen estas ordenanzas del Señor, estas peticiones del Señor, que nos ponen en un aprieto, podríamos decir, porque dice que si al final de la lectura, que si nosotros nos perdonamos, Dios va a estar con mucho desagrado, digamos, de esta situación. Y yo creo que la dificultad que mayormente uno tiene cuando tiene que tocar estas cosas es la misma que tenía el apóstol Pedro. Sigo diciendo que la vida del apóstol Pedro y su carácter
en mi caso particular me llenan mucho de alegría porque veo un hombre que tenía su alma en la superficie, podríamos decir, y mostraba todo lo que él tenía dentro. Y Pedro en el verso 21 que leyó nuestro hermano, dice que se llegó al Señor y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? El Señor está hablando en las partes anteriores que no hemos leído sobre tratar de recuperar al hermano que se está apartando, que anda fuera de orden. Y digo que nosotros tenemos la misma dificultad que Pedro porque en el planteo mismo de la pregunta Pedro podríamos decir que comete un error. No vamos a hablar de los errores de estos hermanos que fueron los precursores de la iglesia, porque estamos fundamentados sobre su doctrina, la doctrina de los apóstoles. Pero Pedro en esta frase 3 veces dice la palabra mí o yo. Pedro centra esta consulta al Señor, sincera por supuesto, en Él. ¿Cuántas veces perdonaré yo a mi hermano que pecare contra mí? Es decir, que está focalizado en Él, el que lo ofende a Él. Y yo creo que ahí es donde radica el problema. Ahí tenía el problema Pedro y ahí lo tengo yo también. Porque si nosotros nos centramos en nosotros mismos y solamente en los hechos, nos va a resultar, diríamos que más que imposible, llegar a perdonar con todo lo que esto importa, que no perdonar es quedar encadenado a una situación que ni siquiera depende del que me ofendió, porque quizás el que me ofendió ni está enterado de lo que me está pasando a mí por dentro, pero yo quedo atado a una situación de la cual no puedo salir a menos que perdone. Y eso, el perdón, y esto es muy, muy importante aclararlo, no significa absolver la culpa del otro, sino perdonar, como dice el Señor, en vuestros corazones. O sea, liberar. No liberar al que ofendió, porque de él se va a encargar el Señor, sino liberarme a mí mismo de estar encadenado a esa situación. El perdón, o la falta de perdón, mejor dicho, la falta de perdón puede llegar hasta enfermarnos, nos hace andar en tristeza, nos hace errar el camino, andar fuera del camino del Señor, nos hace perder la comunión con el Señor. Por más que oremos, porque si el Señor me está exigiendo el perdón y yo voy a Él sin haber perdonado, en el corazón, como dice aquí, impide la comunión, porque estoy mal. Y podríamos decir, encima que soy una víctima de la ofensa del otro, encima Dios me pone un cerco, un límite. Y sí, porque el Señor se está buscando a sí mismo en esto que pide. A veces nos olvidamos de esto. En la carta a las 7 iglesias, el Señor observa a la iglesia y a todas, menos Filadelfia, le dice: tengo contra ti esto. ¿Y qué son las cosas que el Señor tiene contra ti, contra la iglesia en esas cartas? Es justamente el hecho de no encontrarse a sí mismo, de no verse reflejado el Señor en la actitud de los creyentes, primeramente de los pastores y luego de la congregación que está bajo su responsabilidad. El Señor básicamente lo que hace con nosotros siempre es observar nuestra vida y buscarse a Él mismo en nosotros. Buscar ese espejo que nos dice Santiago, que es la palabra de Dios que nos hace parecer al Señor. El Señor pide cuentas de eso. ¿Dónde estoy yo en estas actitudes tuyas? Entonces, si el Señor está haciendo eso, como digo, lo hace a las 7 iglesias de Apocalipsis y a Filadelfia no le dice nada en contra, porque justamente, aunque sea un poquito, se encuentra Él mismo en Filadelfia, en el amor fraternal, en no negar el nombre, en mantener un testimonio, porque Él es el testigo fiel. Entonces, con respecto a este tema que se nos relata en esta porción, yo creo, estoy completamente convencido, de que tenemos que ir a Éxodo capítulo 34.
Éxodo capítulo 34. Y es mi parecer, hermanos, que si no tuviéramos nada del Antiguo Testamento, permítame esta digresión, ¿no? Eso no ha sucedido por la gracia de Dios, pero si no conociéramos nada absolutamente del Antiguo Testamento, y solamente leyéramos Éxodo capítulo 34, los primeros 10 versículos, y luego el Nuevo Testamento, con eso nos alcanzaría, porque en Éxodo, los 10 primeros versículos de Éxodo 34, Dios se presenta a Moisés y hace un resumen de todo lo que es la experiencia humana y de quién es Dios. Y dice que Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Recordamos ese hecho, ¿cierto? Cuando el pueblo había construido el becerro de oro y Moisés quebró las tablas, que era el pacto de Dios con el pueblo. Es decir, que la misma presentación de este capítulo nos habla de una segunda oportunidad que Dios está dando al pueblo. Así que ya tenemos lo primero que podemos rescatar, que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, y terceras, y cuartas, y quintas, millares, como dice él mismo cuando proclama su nombre. Alízate, prepara 2 tablas como las primeras. Y nos dice, para hacer una aplicación espiritual directa mientras leemos, en Hebreos capítulo 10, verso 36, cuando Dios habla del nuevo pacto, o el Nuevo Testamento, como nosotros le llamamos, dice: y este es el pacto que haré con ellos, Hebreos 10, 36. Escribiré mis leyes en sus corazones, ya no más en una tabla de piedra. Y también el Señor en Ezequiel 36 dice que les daré un corazón de carne y les quitaré el corazón de piedra. Es decir, que habla de un cambio interior. Esto que es externo, que Dios le dice: prepara 2 tablas, alízalas, que deje una superficie pareja para que Dios pueda escribir en ella, nos habla directamente a nosotros, porque la ley de Dios ahora se escribe en el corazón de los que creen. Entonces hay una preparación del corazón para que Dios escriba sus leyes. Alisar, o también como decía Juan el Bautista, aparejar el camino del Señor. Es decir, dar la posibilidad, las condiciones para que Dios entre en el corazón del hombre. ¿Cómo se hace eso? Con la voluntad, con la fe y la voluntad. Yo pongo mi fe en el Señor y pongo la voluntad, le entrego la voluntad para que el Señor en mi corazón haga una obra. Alízate y vamos por la segunda oportunidad, diría Dios. Versículo 2 dice: apercíbete, ya, está preparado, pues para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí. Fíjense qué conjugación del verbo estar. No la usamos nosotros. Además, le decimos a una persona: estáme allí. Dios usa esa conjugación. Estáme allí significa que yo tengo que estar, pero tengo que estar preparado para recibir a Dios. Así que alízate, apercíbete y estáme allí. Está para mí allí, donde yo te mando. Y también le dice: no suba hombre contigo, en el verso 3, ni parezca alguno en todo el monte. Es decir, que es una experiencia absolutamente personal. Estamos trasladando lo que Dios le dice a Moisés a la experiencia propia. Mi relación con el Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Va a escribir sus leyes en esa tabla que Moisés tiene preparada. Pero también el Señor va a proclamar su nombre. Nos dice: Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová. Vemos obediencia aquí. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué es proclamar y por qué lo hace Dios? ¿Qué es proclamar el nombre de Jehová? Proclamar significa literalmente hablar en voz muy alta, o gritar en voz muy alta, una voz que todo el mundo la puede escuchar. Y Dios se presenta delante de un solo hombre y proclama su nombre. ¿Cómo proclama su nombre? En el verso 6 lo explica.
Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Fíjense estas condiciones o características que Dios proclama de sí mismo. Podría haber dicho infinidad de cosas del Señor, porque son más que infinitas todas sus bondades y sus atributos. Pero el Señor está hablando, está proclamando algo que se relaciona con el hombre. Primeramente, que Dios es fuerte, nadie lo puede vencer, mucho menos el pecado de los hombres. Caín creía que su pecado era demasiado grande para ser perdonado. Judas tampoco pudo arrepentirse. He pecado, pero no creyó que Dios lo podía perdonar. Dios es fuerte. Cuando Dios habla de su fortaleza, no solamente habla de su poder que puede destruir en un santiamén a todo el universo que Él mismo crió, sino también es fuerte para luchar contra el pecado y vencerlo. Dios es fuerte y es misericordioso. O sea, no actúa destruyendo todo lo que se le opone porque es misericordioso. Hablábamos el domingo de lo que es ser misericordioso, de lo que significa. Dios se pone a la altura del miserable y pone su corazón en eso. Eso significa ser misericordioso, para sacar al miserable del lago de miseria donde está sumido y, como dice el Salmo 40, poner sus pies sobre la roca y cambiar su canción. Puso luego una canción nueva en mi boca. Ese es el Dios misericordioso. Y piadoso, tiene piedad, no destruye, tiene piedad. Tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Benignidad, aquel atributo que quiere o desea y hace todo para que así sea, que desea el bien del otro. Eso es ser benigno. Favorable al otro, que desea el bien de las personas, de los hombres que él mismo ha creado y que lo han abandonado, que lo han dejado a un lado. Que guarda la misericordia en millares. Fíjense, es incontable la misericordia de Dios y Dios la guarda, la sigue practicando, porque ese guardar refiere a cuando el Señor, por ejemplo, dice que guardemos un mandamiento, es decir, Él cumple. Él guarda en el sentido de cuidar, de poner por obra la misericordia en millares, que perdona, y la palabra perdona es muy interesante, porque perdonar, en este caso, significa llevar a cuestas, alzar, es decir, llevar sobre sus hombros, lo cual inmediatamente nos remite a Isaías 53, cuando dice, hablando del Señor Jesús, que Él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades. Así se presenta Dios delante de Moisés, delante de un solo hombre, lo cual, como digo, nos remite a una experiencia personal. Yo y nadie más que yo, porque dice, no suba hombre contigo. Yo tengo que encontrarme a solas con este Dios proclamado, manifestado de esa manera, para entender, primeramente, qué es lo que le pasa a Dios cuando me ve, cuando ve al ser humano, y ahora Dios me va a decir a mí, y como se lo dijo a Moisés, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi condición delante de Él? Y lo dice breve Dios, porque si nos dijera realmente todo lo que somos, el desánimo que tenemos sería tan grande que quizás hasta nos moriríamos de tristeza cuando Dios nos dijera lo que somos. Entonces Dios nos va diciendo de a poco lo que somos, pero lo debemos entender cabalmente, porque de entender esto depende toda nuestra experiencia genuina como creyentes. Y dice, guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Acá Dios hace una descripción exacta, precisa, con lujo de detalle de lo que es la condición humana. Nombra tres cosas.
respecto al hombre. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Son tres palabras diferentes en hebreo y tres palabras diferentes en español. Está clarísima la traducción y nos habla primeramente de la iniquidad, que en hebreo es la palabra abón, que es la condición intrínseca, interior del hombre que genera el pecado. Es la fabriquita que tenemos adentro de pecado. Como decía el Señor, de dentro del corazón, de ahí adentro, salen todas las cosas de las cuales habla la boca y de todos los hechos de los hombres. Hablando de cosas malas de los hombres. El abón, la iniquidad, una condición que solo se va con nuestra muerte. Gracias a Dios porque esa iniquidad se muere con nosotros mismos y cuando resucitamos, ella no resucita, no tiene poder de resurrección. Así que vamos a resucitar siendo hechos verdaderamente a su imagen, a la imagen del que nos crió, del que nos salvó, sin iniquidad. Si Dios nos quitara la iniquidad, nosotros moriríamos porque somos nosotros mismos. Eso, el amor. En ese lugar del corazón, del alma y del espíritu humano, en ese lugar somos todos exactamente iguales. Ahí no hay diferencia. Por eso el apóstol Pablo, aunque habla de judíos y gentiles, lo dice con toda claridad referido a eso, porque no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros decimos, bueno, pecaron, pero yo no pequé como ellos. No importa, porque no está hablando de la comisión del pecado, sino de la interioridad del hombre. Está hablando de la condición natural del hombre y en el Salmo 32 dice que es bienaventurado aquel al cual Dios no imputa la iniquidad. ¿Qué quiere decir no imputar? Quiere decir no hacerlo, que no se haga cargo de eso. Porque Dios no puede destruir la iniquidad, que lo hizo en la cruz, hasta el día que yo me muero, porque si me destruye lo que yo soy por dentro, me destruye a mí mismo. Entonces Dios no la imputa, la tiene ahí, la permite, podríamos decir, no sé cómo decir estas palabras, permite que exista hasta el día de mi muerte esa iniquidad que está dentro de mi corazón, que es la que fabrica mis pecados. Repito, en ese nivel, el más profundo del corazón, somos todos exactamente iguales, no hay ninguna diferencia. Ahí somos todos pecadores, somos idénticos. Así como dice también el libro de Eclesiastés, que como se parecen las gotas del agua, así el corazón del hombre se parece uno al otro. Ahí somos todos iguales. Justamente el fariseo y la mayoría de los judíos no entendía esto, y el fariseo, dice el Señor, oraba consigo mismo y decía, te doy gracias a Dios, que no soy como los demás hombres. Por eso fue rechazado por Dios. Porque se estaba equivocando tremendamente cuando decía que no era como los demás hombres. Todos los hombres ahí, en el abón, del cual también habla el Salmo 103. Recordamos un estudio que han estado en la escuela bíblica del hermano Armando Di Pardo sobre el problema del abón. Esta interioridad, algo que va dentro nuestro, que lo llevamos hasta que morimos, que no resucita con nosotros, gracias a Dios por eso, y que es lo que yo soy adentro, interiormente, y lo que Dios está permanentemente mirando y señalando. Y dice que perdona, o lleva, o carga la iniquidad, el abón, la parte horrible, oscura, pecaminosa del hombre, que ahí somos todos iguales. Luego habla de la rebelión. Y la rebelión está relacionada, obviamente, está relacionada con aquello que surge de adentro del corazón, que es esa iniquidad. La rebelión es darle paso, darle lugar a esa iniquidad. Es decir, la rebelión es una actitud mía. Cuando yo me surge lo del abón, el pecado interior mío, y yo tomo la decisión de hacerle caso. Por eso, ahí ya no somos todos iguales. Ahí nos parecemos, pero no somos iguales. Porque algunos rechazan esa rebelión.
domina esa rebelión y rechazan la tentación interna de la carne, del amor, que promueve el pecado, y escuchan a la voz de Dios. Y como dice también Pablo a los romanos, amortiguan, es decir, tienen como muerto a eso. Entonces la rebelión es una opción mía. Yo puedo ser rebelde o puedo ser sumiso a la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que yo al amor lo tengo que tener mortificado, que no le tengo que hacer caso. No hagáis caso a la carne y su concupiscencia, sus malos deseos. No le hagas caso a eso. Entonces yo, en vez de no hacerle caso, me rebelo y cometo el pecado. Y ahí viene la palabra pecado, hatat, que es pecado u ofrenda por el pecado. La comisión, lo visible, lo externo del pecado. Por eso el Señor, cuando hablaba en el Sermón del Monte, Él les decía, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Mas yo os digo, siempre hace ese juego de palabras del Señor. ¿Por qué? Porque los judíos, al igual que muchos hoy en día, pensaban que el pecado era la acción de pecado. Entonces, mientras yo no lo haga, no soy pecador. Y eso es un gravísimo error. Todos somos pecadores porque tenemos eso adentro, la iniquidad. Cuando yo llego a cometer el pecado es porque de la iniquidad pasé a la rebelión y luego a la comisión misma del pecado. Entonces el Señor le decía, por decir algo, oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. Pero cualquiera, más yo digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. Está yendo al abón, ahí adentro. No a la comisión misma, sino adentro. Luego dice, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoja locamente contra su hermano o lo maldice, será culpado del juicio. Es decir, no se trata solamente de lo que yo hago. A Dios le interesa más lo que yo soy, está tratando con eso. Y aquí Dios, fíjense, en 3 palabras, hace como si fuera, permítanme decirlo, una radiografía del ser humano completo. Toda la humanidad, desde el primero hasta el último hombre, somos así. Tenemos esos 3 estratos, que el primero es inevitable, por eso Dios no lo imputa, pero yo lo tengo que tener mortificado. El segundo paso es el opcional, y el tercer paso es lo visible. Aún para esas 3 condiciones, Dios tiene un sacrificio preparado para eso. Porque justamente la palabra pecado, que es la final, es la comisión del pecado, también es la ofrenda por el pecado. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Caín que si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Eso tiene una doble significación, que Caín la entendió porque justamente el problema de Caín venía por el error en el sacrificio, en la actitud con cómo venía sacrificando a Dios. Caín tenía el problema que no creía que Dios lo podía perdonar y que tampoco creía en el sacrificio que Dios proponía. Entonces Dios le dice, y la expresión significa como si hubiera alguien, algo, un animal echado a la puerta, como si estuviera en la puerta, como se echa un perro. No sé por qué los perros se echan en la puerta. No sale y está el perro ahí. ¿No es cierto? Así pasa en mi casa, por lo menos. Los perros se echan en la puerta, como si estuvieran vigilando. Esa es la expresión que dice, el pecado está a la puerta. Está echado, quiere decir. Ahora pensemos en esto. Es la misma palabra para pecado que para sacrificio por el pecado. Es como si Dios le dijera, el pecado está a la puerta, pero también está el sacrificio por ese pecado. Si mal hicieres, he aquí, te he dado un camino para resolver ese problema por la fe. Tenés el pecado, pero también tenés el sacrificio, que está echado ahí como si fuera no un perro, sino un cordero, echado en la puerta. Entonces, podemos ver esta escala, el abón, el peya, que es la rebelión, y el hatat, que es directamente la comisión del pecado. Y también la respuesta de Dios con un sacrificio que resuelve eso. Y dice luego, de ningún modo justificará al malvado. Pero dice que está teniendo misericordia y está promoviendo el sacrificio por el pecado. ¿Qué quiere decir que de ningún modo justificará al malvado? Significa que aquel que persiste en la actitud de pecado
haciéndole caso a esa interioridad corrupta que todos tenemos, ese no puede ser justificado, porque le falta el arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Dios. Ahora fíjense, ¿no es cierto?, cómo Dios, al hacer esta descripción del ser humano, que nos describe con lujo de detalle cuál es el proceso del pecado y también cuál es el proceso de Dios para resolver ese asunto, nos hace primeramente vernos todos iguales. Luego, a pesar de que somos todos iguales en lo que es nuestra interioridad, podemos diferenciarnos en la elección que tomamos. Y cuando surge esto al exterior, y cuando se comete el pecado o se deja de cometerlo, ahí somos todos diferentes. Como somos todos diferentes, ya sean los pecados que cometemos o dejamos de cometer, como somos todos distintos en ese sentido, llegamos a correr el peligro de pensar de que algunos somos mejores que otros. ¿Por qué? Porque no, yo eso no lo hice. Yo ese pecado no lo cometí. Entonces, como decía el fariseo, te doy gracias a Dios, no soy como los demás hombres. Y Dios, bajo ningún punto de vista, iba a aceptar esa oración. Porque lo que Dios proclama aquí, lo que quiere que entendamos, es que adentro somos todos iguales. En la rebelión podemos diferenciarnos y en la comisión de los pecados, o la no comisión de pecados, somos todos diferentes. Que seamos diferentes afuera no quiere decir que no seamos iguales adentro. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, el Señor le dice a los discípulos que deben perdonar. Y Pedro le pregunta, ¿cuántas veces? Porque tampoco voy a estar todo el día perdonando, ¿no? Parece que dijera Pedro. Y el Señor lo saca de donde Él está centrado, que Él es afuera y contra Él. Así está mirando Pedro el pecado de los otros, las ofensas. Hacia afuera y en contra de Él. Y el Señor lo mira y le dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, una cantidad imposible. Imagínense que alguien nos ofende 490 veces por día. No nos alcanza el día, ¿no? Y todas las veces que perdonamos. Es un imposible. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Deja de tener centrado en Pedro el problema y empieza a tenerlo centrado, como siempre, en el Señor Jesús. Entonces el Señor se presenta delante de Pedro y de su iniquidad, de su abono. ¿Y cuántas veces el Señor perdona? Si es una fuente permanente. En Zacarías 13 dice que hay un manantial continuo para la inmundicia y el pecado. Si hay un manantial continuo para la inmundicia y el pecado, eso nos dice claramente que hay pecado e inmundicia continuas. Si no, no necesitaríamos, por una vez por día sería suficiente que nos laváramos, ¿no? Pero hay un manantial continuo, porque el continuo también es el abono, es la fábrica del pecado. Que nosotros no nos rebelemos y lo amortiguemos, como manda la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y que no cometamos los pecados, no quiere decir que no lo tengamos. Entonces el Señor lo lleva a Pedro, por decirlo así, hasta ese lugar en donde ambos, Dios y Pedro, contemplan lo que es el abono, la iniquidad de Pedro. Y permítame parafrasearlo, le dice, ¿qué te parece, Pedro? ¿Cuántas veces será que yo te perdono a vos por esto que tenés adentro? ¿Cuántas veces crees que yo te perdono? No te digo hasta 7. No te digo hasta 7. Son muchas más, son infinidad de veces. Porque esto es continuo. Y yo lo veo. Yo no veo mi iniquidad. Pero Dios la ve constantemente, está delante de sus ojos. Como decía Moisés también en el Salmo 90. Pusiste nuestros yerros delante de tus ojos, dice el Salmo 90. La palabra yerros significa, ahí en ese salmo, las cosas que están ocultas, lo que yo no puedo ver. Y Moisés le está diciendo a Dios, porque justamente Moisés es el receptor de estas palabras de Éxodo
34, tomaste todo eso que yo tengo escondido y lo pusiste así, y me llamaste a cuenta, como si dijera, ¿qué hacemos con esto? Entonces, cuando el Señor traslada a Pedro de esa experiencia de yo, está bien, ¿querés que hablemos de ti? Bueno, aquí está, este es tu pecado que se fabrica dentro de tu corazón en la parte más profunda tuya. Por eso el Señor le da esa parábola que menciona después, en Mateo que leyó Mingo, dice que un rey comenzó a hacer cuenta y le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos pasados a denarios, porque el otro, el consiervo le debía 100 denarios. 10.000 talentos son 60 millones de denarios. 60 millones de denarios. Recordemos que un denario era el sueldo, el jornal de un obrero en aquella época, de un siervo. Un denario por día. O sea que a lo largo del año se trabajaba sin parar. Durante todo el año ganaba 365 denarios. ¿Cuántos años de su vida trabajando sin comer y sin gastar en otra cosa más que la deuda? Tenía que trabajar para pagar 60 millones de denarios. Algunos se preguntan cómo había adquirido semejante deuda. A lo que responden algunos comentadores bíblicos que seguramente era un funcionario que había quedado con la plata que recaudaba, porque si no, ¿cómo va a llegar una deuda de 60 millones de denarios? O sea, y él encima le decía, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Como si pudiera vivir 300 años para pagar la cuenta que tenía. Lo que está diciendo Dios ahí, no se puede pagar de ninguna manera esa cuenta, a menos que el rey haga, como dice aquí, movido a misericordia en millares, decía Dios a Moisés, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Era la única solución. Si el rey quería que ese siervo preservara su vida, si no lo tenían que vender, a él y a toda su familia. Y ni aún así hubiera alcanzado a pagar. Entonces vemos lo que estamos diciendo, que Dios mira eso oculto, los yerros, lo que está escondido dentro del corazón. Y el Señor le está llevando a Pedro, porque él hizo la pregunta, a ver esto mismo. Bueno, parémonos, pongámonos delante de tu abón, de tu iniquidad, de la fábrica que tenés adentro de males, y fíjate cuánto me debes, cuántas veces te perdono yo por día, es continuo. No te digo hasta 7, hasta 70 veces 7, una cifra imposible. Saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. 60 millones le habían perdonado a él. Y este le debía 100. Y trabando de él le ahogaba, diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él le había dicho a su señor y que su señor había respondido favorablemente a ese pedido. Más aún, le había perdonado la deuda, ni siquiera había tomado en cuenta eso. Y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo declararon a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice, siervo malvado. Fíjense qué palabras, malvado. Como decía el Señor a Moisés, Éxodo 34:7, de ninguna manera justificará al malvado. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y hoy tenemos que quedarnos con esta pregunta que en la boca de Dios haciéndola, cuando nos hace mirar a Éxodo 34 y dice, ¿no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo como también yo tuve misericordia de ti? ¿Qué puedo responder yo a esta pregunta que le hace el rey al siervo malvado? ¿No te conviene también a ti tener misericordia de tu consiervo como también yo tuve misericordia de ti? Fíjense lo que Dios le respondió a Pedro. ¿Y cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Y si seguís mirándote a vos mismo, no vas a perdonar.
digamos, verte a vos mismo sin verte como te ve Dios. Verte a vos mismo como el centro de todo. Mi. Yo. Dejá de verte así y acompáñame a verte como yo te veo. Y miremos tu iniquidad. Y ahí te vas a dar cuenta que te conviene, porque el otro es igual que vos. Repito esto. No se trata de absolver la culpabilidad. Eso solo lo puede hacer Dios. No se trata de que yo diga al culpable que es inocente. Eso solo lo puede hacer Dios cuando el culpable se arrepiente, cree en la obra de Jesucristo, que murió por los culpables, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero sí yo tengo que saber que de lo que está hecho Él, estoy hecho yo, adentro. Y que nos puede llegar a diferenciar que nosotros no nos rebelamos, o en algunas cosas no nos rebelamos. Y algunos pecados no los cometemos, pero adentro somos todos iguales. Y Dios nos llama a mirarnos adentro, a observarnos como Él nos observa, para que este mandamiento sea posible de cumplir para nosotros. Porque si no, no vamos a poder, nos va a pasar como a Pedro. De hecho, fíjense que en el versículo 1 de este mismo capítulo, los discípulos habían estado discutiendo. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjense qué tipo de discusión. ¿Cuántas veces discutimos esas cosas? No sé, quizás no con palabras, porque como conocemos esto, nos las callamos, pero sí en nuestro corazón está esa discusión. Y eso nos lleva a no poder perdonar, a no querer rescatar al hermano, etcétera, etcétera, etcétera. A no buscar el bien del otro, a no ser benigno, sino malvado. ¿No te convenía? Como también yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Murió ahí, pues debía 60 millones de denarios. Murió ahí. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Difícil tema. Dios lo resuelve haciéndonos ver a nosotros mismos en nuestra interioridad, en ese abón que tenemos todos, para que aprendamos cómo se debe perdonar. Por eso veo que cantamos. Si Dios me perdonó tan malo como soy, yo debo perdonar también. Es una experiencia difícil. Tenemos que ser llevados de la mano por el Señor y observar esa fuente que tenemos dentro del corazón, que provoca todo lo que sale afuera y provoca más todavía. Pasa que a veces, por la gracia de Dios, eso no llega a salir afuera. El Señor, para resolver esto, ha tenido que hacer dentro de nosotros una nueva criatura, que sea resistente a eso, que rechace eso, porque si no, no había solución. Por eso en el pasaje que hemos leído de Éxodo 34, al final le dice Dios a Moisés, yo voy a hacer maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Esa maravilla que no han sido hechas, utiliza la palabra que utiliza al principio en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó como crear de la nada. Hay dos crear de Dios en Génesis. Uno es hacer de la nada. No había nada y aparecieron los cielos y la tierra. La palabra bará, creó de la nada. También tema de estudio en la escuela bíblica. Se acordarán los alumnos. Pero esa palabra, crear de la nada, también la utiliza David en el Salmo 51. Fíjense, qué notable. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea de la nada, o sea, no es el mío reformado, porque ahí está el abono. Eso tiene que quedar a un costado. Crea en mí, de la nada, que no tenga nada que ver con esto mismo, un corazón limpio. Y Dios le dice a Moisés, yo haré maravillas que no han sido hechas. Esa es la palabra crear de la nada que utiliza en Génesis y en el Salmo 51. Dios viendo al hombre, resuelve el asunto del abón, de la interioridad, de la iniquidad del hombre, primeramente descendiendo a la tierra y pagando, llevando los pecados del hombre. Y luego creando en cada hombre que cree
un corazón nuevo, capaz de obedecer a Dios y de rechazar los influjos de la iniquidad que tiene adentro. Porque si no, ni siquiera la rebelión podríamos resolver. Porque nos gobierna el ser humano del mundo, no tiene la nueva criatura y no puede gobernar esto. Entonces, esa es la base, la plataforma donde yo me tengo que parar para perdonar al otro. Si no, no voy a lograrlo. Y podríamos cada uno de nosotros levantarnos aquí y hablar de lo difícil que nos resulta perdonar cuando nos ofenden. De lo difícil, de lo imposible. Si yo no me paro ahí, como Dios dice que me tengo que parar, va a seguir siendo un imposible. Voy a estar preguntando como Pedro, ¿y cuántas veces? Porque yo ya no doy más, ya lo perdoné 3 veces y ya no doy más. Hasta 7 podré. Pero el Señor lo lleva, mirate a vos y mirame a mí. Y nuestra relación, ¿cómo funciona? Yo vivo perdonándote eso que tenés adentro y no te lo imputo. Entonces, ¿no te conviene, como yo te perdono, perdonar también? Nos deja sin excusa el Señor. Gloria al Señor, hermanos, que pueda Él guiarnos a vernos a nosotros mismos para poder cumplir con este mandato. Amén.